Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a seguir compartiendo algunos puntos sobresalientes en la profecía de Zacarías. Nosotros declaramos una vez más nuestra convicción efectiva de las visiones y profecías de Zacarías y la preocupación de la declaración de la semana competente de años de Daniel 9:27, la tribulación y la gran tribulación, la cual se señaló una y otra vez en la Escritura. El profeta Zacarías recibió una revelación precisa de ese tiempo futuro y la misma fue tan real como lo fue para Juan en la visión de la isla de Patmos. Tanto Zacarías como Juan están relacionados con el mismo tiempo, con las mismas personas, con el mismo lugar y con el mismo imperio romano revivido, visto durante la semana de Daniel 9:27. Esos son sin duda los días del comienzo de la tribulación que culminarán con la batalla de Armagedón. Ahora seguimos considerando la primera visión de la noche, el jinete en el caballo alazán o caballo rojo, y leemos Zacarías capítulo 1, verso 8 al 12. Verso 8. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Verso 9. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Verso 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Verso 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Verso 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Diríamos, o 3 veintenas y 10 años. El hecho de la presencia del Señor con su pueblo terrenal, de pie entre ellos, es otra de las pruebas concluyentes de que esta es una visión de los 7 años de vigencia de la usurpación de los gentiles. El Señor no estará en medio de su pueblo terrenal, los judíos, hasta que los tiempos de los gentiles haya concluido y pasado según el tiempo dado por Dios. El Señor no puede ser convocado contra el reino unificado de las potencias mundiales, a menos que la permanencia de ellos en el cargo se haya agotado. Cristo no puede con justicia ser coronado rey de los judíos si hay un gobernante de la elección de Dios, un rey de los gentiles sobre ellos en la tierra, pero nunca habrá un hombre tal, pues según los cómputos de Dios han llegado a su fin. Desde el año 1914 los tiempos de los gentiles han ido de cierre. Dios tiene otros fines para este mundo, una nueva dispensación está amaneciendo y no hay marcha atrás a las cosas viejas. Podemos vislumbrar que el día se está terminando y un nuevo día con un régimen completamente nuevo está llegando, y el hombre debe ponerse en consonancia con estos planes de ordenación de Dios, pues hay un orden completamente diferente para la nueva época y un nuevo rey que ya está preparado para la nueva sede de gobierno. El reino celestial y un rey celestial deben emerger. El ángel del Señor, a quien Zacarías vio en la visión, es el rey de la elección de Dios. En el momento figurado en la profecía es el soberano ungido, pero aún en el tiempo presente no se manifiesta en la tierra en ese oficio ejecutivo. Leemos en Zacarías capítulo 1, verso 8. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. De pie entre los mirtos sobre un caballo alazano rojo. La acción es típica del lugar del juez sobre toda la escena, y como tal es en solidaridad o protección y defensa con el remanente judío creyente. Ellos están en dolor y rechazo debido a su anterior actitud hacia él. Sin embargo, él está con ellos y para ellos, como lo denota la oración. Vemos la intercesión del ángel. Aquí está una vista o perspectiva de Cristo que es muy valiosa. Se le muestra intercediendo por Jerusalén y las ciudades de Judá, los lugares que los judíos aman. En el libro de Esther recordamos, Mardoqueo es un tipo de Cristo en este carácter de hombre compasivo, uno con su pueblo en todas las edades.
Esther es figura del remanente creyendo en el tiempo de los puntos de la profecía de Zacarías, cuando Mardoqueo percibe el mal que Amán, que es tipo del anticristo, intentó perpetrar hacia los judíos. Le gritó con un grito fuerte y amargo delante de la puerta del rey. Esta circunstancia representa al mismo hombre y la misma verdad figurada aquí por Zacarías. El ángel del Señor que clamó en capítulo 1, verso 12, ¿Cómo hasta cuándo, Señor de los ejércitos, no tendrás compasión de Jerusalén y las ciudades de Judá? Es Jesús a quien bendijo, vemos aquí. Él es siempre la misma palabra en progreso, hombre compasivo como cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén en los días de su peregrinación terrena, diciendo en Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Inclusive en la cruz él oró por ellos y expresó: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aun cuando ascendió al Padre, su pueblo terrenal sigue siendo todavía objeto de su intercesión, hasta que ellos apedrearon a Esteban, en donde se cerró la puerta de la misericordia para ellos mismos. Luego se sentó en el trono del Padre, como el mediador de su pueblo celestial, su cuerpo, la Iglesia. Y Él está allí, todavía podemos deducir cómo su Iglesia sigue estando aquí. Pero cuando llegue otra vez al tiempo debido, señalado por el Padre, Él vendrá y se revelará en ayuda de los judíos. Entonces se ruega por ellos. Él intercede eficazmente. Su oración será escuchada y respondida, como lo indica la visión. La respuesta con buenas y satisfactorias palabras no se dirige directamente al profeta, sino a la interpretación del ángel, que es claramente significado aquí. Leemos en Zacarías capítulo 1, verso 13 al 15. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Verso 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Verso 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Nos dice, pero yo estaba un poco molesto o enojado. Jehová explica, eso era en verdad lo que se refiere a cautiverio babilónico. Fue solo un momento, por así decirlo, que estuvo enojado con su pueblo. Es cierto, ahora también por 20 siglos Israel ha sido esparcido, pero eso es solo por un momento para él, como está escrito en Isaías capítulo 54, verso 7. Y leemos: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira o un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión o misericordia de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esto es una versión revisada también antigua. Su descontento con su pueblo terrenal no será definitivo, ya que tenemos por testigo toda la palabra de Dios. Escuchan el llanto del profeta de los testimonios relativos a ellos, y leemos en Jeremías capítulo 30, verso 11, y leemos: Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Las naciones han ayudado a adelantar la aflicción de los judíos en estos tiempos de su dispersión. Este es un hecho que es incontrovertible. Desde el comienzo de los tiempos de los gentiles, por encima de la acusación puede ser pronunciada contra ellos. La historia del judío en voz alta lo proclama. La culpa de la nación está escrita en la sangre de Israel. Como uno de la raza judía ha dicho, Dios ha castigado a su pueblo terrenal, echándolo fuera de su patria, pero no ha ordenado a los gentiles a castigarlos aún más. De hecho, no le es permitido hacer esto sin formar cartas en el asunto a sí mismo. Es como en el ejemplo de un padre que castiga a su hijo por un delito menor, pero cuando llega un vecino y comienza a azotar a su hijo, más que los propios padres, inmediatamente no podría esperar problemas. El padre dejaría el castigo de los niños y le daría la mano contra el extraño que se ha atrevido a interferir. Tenemos un ejemplo notable de la actitud por encima de las naciones hacia los judíos en las palabras de Caín en respuesta al decreto del Señor en su contra. Y leemos
en Génesis capítulo 4, versos 14 y 15. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que la hallara. Caín representa a la nación de Israel. Él mató a su hermano Abel y fue expulsado de la presencia de Dios. Así cuando los judíos que rechazaron y mataron a su Mesías y Redentor han sido expulsados de sus tierras. Dios ha establecido una marca sobre ellos y prohíbe a las naciones lastimar o abusar de ellos. Estos no quedarán impunes si hieren o tratan de destruir a su pueblo antiguo. Cada nación que ha perseguido a los judíos a su vez han sufrido. La historia da testimonio de las caídas de todo tipo. Ellos deben ser advertidos de este hecho en este día de hoy, cuando el antisemitismo está de nuevo en evidencia. Se extiende por doquier, incluso en países que antes eran favorables a los judíos. Las causas de esto son diferentes y varían en diferentes tierras, pero esta es la causa. Satanás está detrás de todo como segundas causas y el diablo odia al judío. Cuando se agitan las iras de las naciones, ellos no saben que Satanás está poniendo su propia enemistad y la envidia en sus corazones contra lo que Dios ha escogido, esta nación elegida. Es cierto que no todos los judíos que viven hoy entrarán en su herencia, pero ellos son la simiente de Abraham, y 1/3 o una tercera parte llamado el remanente de ellos será refinado como la plata es refinada. Van a arrepentirse y volver al Señor, y Él los protegerá y los defenderá. Ellos serán el núcleo o el eje de su reino sobre la tierra. Pero nosotros decimos: el Señor no circunscribe a las naciones sin culpa, es decir, no las hace sin culpa de su actitud de odio manifiesto incluso ahora hacia el judío. Se les ha advertido por los profetas una y otra vez, pero solo la presencia y las oraciones de la Iglesia vencedora, habitada por el poderoso Espíritu Santo, ha controlado la situación hasta ahora. Pero cuando la Iglesia sea tomada, entonces el diluvio completo, esa inundación del desolador, se va a manifestar. Esto marcará el comienzo de la tribulación. La tribulación significa angustiar, atribular, como vemos la aflicción de Jacob. Zacarías 1:15 leemos: Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Yo estaba muy disgustado o enojado, oímos decir a Jehová. Se refiere a su ira contra las naciones que han estado asolando a su pueblo, y esto es especialmente el caso en relación a los años de la tribulación. El juicio de las naciones será terrible, porque son afectados a los judíos de manera urgentemente en aquellos días. Esta visión se refiere a ese tiempo como hemos señalado. Se habla del final del cautiverio de los judíos, el castigo de Dios hacia ellos habrá terminado, pero entonces las naciones se van a levantar para castigar aún más. Pero ay de ellos. Él velará por el remanente creyente. Sí, Él estará con ellos en el fuego y no serán consumidos. Leemos en Zacarías 1:16. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Se puede decir que estas promesas han tenido un cumplimiento parcial cuando se les permitió volver a los judíos en el tiempo de Ageo y Zacarías, pero ese fue solo un anticipo del cumplimiento mucho mayor. Los detalles de estos maravillosos sucesos se dan en la 4ª, 5ª y también 2ª visión de los capítulos de este libro. Zacarías estaba en el día del Señor en su espíritu, incluso como Juan en la visión de Patmos. Será el retorno literal de Jehová a su pueblo cuando Él los haya reunido de afuera de todas las tierras donde fueron dispersados, y esto está garantizado. Dice: mi casa será construida, declara. ¿Qué pueden hacer los hombres débiles para impedir tal consumación cuando llegue el momento debido y está en la mano del arquitecto? ¿Cuáles son los edictos de las naciones o los intereses de los árabes en la tierra o en el templo del lugar cuando Dios se apodere de la situación? Las complicaciones y la complejidad sin precedente no son nada para Él. Se anulan en su palabra, incluso en este viejo mundo que se encuentra tan seguro como huye la oscuridad al levantarse el sol por la mañana.
Los límites de la ciudad que ocupará en su restauración será la condición marcada. El plan será inmediatamente puesto en práctica y la construcción de la ciudad y todo lo perteneciente a ella será de acuerdo a la impresión celestial de Jehová. Jerusalén y el templo se construirá en una escala mucho mayor que la de antes, y toda la tierra se manifestarán los efectos de la presencia de Dios entre su pueblo. La estación o periodo prometido de renovación deberán venir cuando la comunión se restaure entre ellos. Por ello el profeta es exhortado a llorar, lamentar o clamar todavía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mis ciudades serán habitadas o morar y residir a través de la prosperidad, sin embargo se extiende en el extranjero. No perded de vista este hecho. Jehová afirma que estas ciudades son particularmente suyas, aun cuando es la tierra de Palestina. Israel es su pueblo y sería mejor para las naciones sacar las manos de encima de la propiedad de Jehová. Por último, en el último culminante de las buenas y apacibles palabras, él dice, leemos en Zacarías capítulo 1, verso 17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Como se manifestará en breve a los gentiles con sorpresa y disgusto, esta última frase, aún consolará Jehová a Sión, es la elección del Señor con respecto a Jerusalén como su ciudad. Es la primera referencia de una triple palabra, como se ve en los capítulos 2, verso 12 y capítulo 3, verso 2, a las inspiradas de palabras de Isaías que se ve en Isaías capítulo 14, 1 y leemos. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a las familias de Jacob. Leemos Zacarías capítulo 2, verso 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Y Zacarías capítulo 3, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora hay sin duda una medida de consuelo y estímulo que ofrece el resto del mensaje del Señor, pero eso está muy lejos de su pleno significado. Como hemos dicho, por lo que lo reiteramos, estas profecías en la visión y el mensaje dado en este libro de Zacarías estaban en relación con un futuro lejano cuando fueron administradas, pero están cercas hoy de venir a la mano. La prueba está ante nuestros ojos de la verdad de la declaración anterior. El judío mismo es el testigo de la veracidad de estas profecías. Su actividad en la actual escritura y el propósito de corazón se manifiestan entre ellos, incluso en su incredulidad para alcanzar la esperanza nacional de su patria, la búsqueda de los antiguos caminos por los que los muchos de ellos han llegado a la conclusión del Salvador. Todas estas son pruebas de que Dios está de nuevo o en retorno en la pronunciación de la misericordia hacia ellos. La edad de las sucesiones del tiempo, es decir, las escamas se le están cayendo de sus ojos, que en breve se levantarán y serán bautizados como lo fue Saulo, su modelo, en este sentido, y lavarán sus pecados pidiendo en el nombre del Señor. Y leemos Hechos capítulo 9, verso 18. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces ellos también predicarán a Cristo en la sinagoga, que Él es de hecho el Hijo de Dios. Y Jehová traerá prosperidad a Sión. Él enriquecerá sus lugares de ceniza. Él quiere convertir su desierto en Edén y su soledad en el huerto de Jehová. Leemos en Isaías capítulo 51, verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Gozo y alegría se encuentran en el mismo, la acción de gracias y voz de melodía. Amén, ciertamente la palabra del Señor se cumplirá. El Señor bendiga ricamente.